compartir estas disertaciones con ustedes. Agradecerle igualmente, veo en este momento 141 personas conectadas. A todas estas personas son la razón de ser de compartir estas discusiones. Muchas gracias. Perfecto, muy amable, doctor Andrés. Simplemente voy a hacer una introducción muy pequeña, porque aquí tenemos a los expertos para abordar el tema de carga de la prueba. Algo muy importante de nuestro país es que gracias al maestro Hernando de Chandía, al maestro Hernando Morales, desde los años 60, 70, ellos consagraron su pensamiento en el Código de Procedimiento Civil, en el Decreto 1400 de 1970, el cual tuvo vigencia de 42 años, y más los procesos que se siguen tramitando bajo este código, un código vanguardista, visionario, referente en varios países de Latinoamérica, y que precisamente con el doctor Gustavo destacábamos que él en algunas de sus obras cita al maestro David Echandía, y nos contaba el doctor Gustavo también que la Corte Suprema, Sala de Casación Civil, de la cual hace parte el doctor Octavio, pues es un referente a nivel de Latinoamérica en cuanto a su jurisprudencia. Analizan temas de presunciones, de deberes probatorios, de carga dinámica, que son estudiados en otras latitudes, lo cual nos llena de orgullo. Vamos a ver que la carga de la prueba tiene que ver también con el derecho a la prueba, con el derecho a la defensa. Al final vamos a sacar una conclusión que pues más o menos consiste o consistirá en que el abogado de parte se debe preocupar o debe hacer todo su esmero para demostrar todos los hechos que afirma, porque cuando una persona va a un juicio no dice, mire, es que aquí le traigo el celular, sino que va con una afirmación. Dice, mira, allí yo digo que hay un celular, pero va a faltar esa demostración a través de los medios de prueba, a través de las reglas, para que le van a permitir convencer al juez. Entonces, sin más preámbulos, vamos con nuestro primer eje temático, que tiene que ver con la tutela judicial efectiva, que no es solo el acceso ante un juez, sino que consiste en que un juez defina esa situación de manera pronta, que procedan medidas cautelares, que sea bien sustentada la sentencia y derechos similares que tienen las personas que acuden a un juicio. También vamos a ver el derecho a la prueba, que termina siendo un derecho fundamental en el proceso, y el doctor Gustavo inicia abordando estos temas desde el proceso como una garantía frente al poder. Entonces, empezamos, doctor Gustavo. Muchas gracias. Quedamos atentos a su disertación. Bueno, muchísimas gracias. Yo me voy a ajustar a los tiempos concedidos por una cuestión de absoluta necesidad, porque a las 4:30 de Colombia tengo que salir de la reunión para conectarme a dar otro curso en Colombia sobre litigación oral, así que voy a ser muy concreto. Igualmente seguramente quedará muchos puntos para seguir dialogando y debatiendo en otro momento. A ver, por esa cuestión del tiempo voy a dejar de lado mis apreciaciones sobre tutela judicial efectiva y me voy a centrar con lo que es el derecho a la prueba, que me parece el punto de partida más interesante a la hora de pretender hablar de la temática de la carga de la prueba. ¿Y esto por qué? Bueno, básicamente el derecho a la prueba es una derivación del derecho de defensa en juicio. Y esto se estudia mucho actualmente en Latinoamérica, pero más que nada desde los constitucionalistas en mi país, ¿no? Los procesalistas no trabajan tanto el derecho a la prueba. Pero acá lo interesante está en que desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de los tratados internacionales de derechos humanos, hay un reconocimiento implícito o explícito al derecho a la prueba. Tal es así que en mi país, la Constitución argentina es de 1853, y tiene en el artículo 18 la declaración de la inviolabilidad del derecho de defensa en juicio. Históricamente se ha entendido que el derecho a la prueba es un componente del derecho de defensa en juicio, y esto es así, pues es su derivación. Lo mismo ocurre en la Constitución italiana, en el artículo 24, que habla del derecho de defensa, pero implícitamente se entiende que el derecho de defensa tiene este derecho a la prueba en su contenido. Ahora hay constituciones, quizá más modernas,
que sí lo tienen expresamente consagrado el derecho a la prueba. Y obviamente me voy a referir a la Constitución española, artículo 24, numeral 2, por supuesto la Constitución colombiana en su artículo 29, la Constitución ecuatoriana también, que es bastante reciente, en el artículo 76, numeral 7, inciso H, y hay otras constituciones de varios países que tienen, además de la contemplación del derecho de defensa, la expresa mención al derecho a la prueba. Y obviamente también esto surge claramente de los tratados internacionales de derechos humanos, artículo 10 de la Declaración Universal, artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica. Los autores, sobre todo españoles, son los que han empezado a trabajar y a traer, sobre todo a mi país, algunas ideas en torno al derecho a la prueba en los últimos 20 o 30 años. Vamos a dejar de lado aquí, por la cuestión de tiempo, si la naturaleza del derecho a la prueba es material o procesal. Simplemente entiendo o defiendo la postura de que el derecho a la prueba tiene una naturaleza eminentemente procesal, porque es así donde se aplica, aunque esto es interesante y muy profundo verlo si uno lo empieza a conectar con diferentes teorías de la acción y demás, pero bueno, simplemente dejo planteado este punto. ¿Qué voy a rescatar aquí de lo que es el derecho a la prueba? ¿Y cómo lo conectamos con la carga de la prueba? Yo creo que desde el punto de vista práctico, y atención, a mí me fascina el derecho procesal, soy una persona apasionada, pero me gusta el derecho procesal que cobra vida en algún momento, ¿no? No me gusta el derecho procesal de biblioteca o de laboratorio. Por lo tanto, ya en la metodología que aplico hace muchos años, estoy siempre confrontando lo que es el derecho procesal con la actividad. Y para mí el punto clave, ¿no? El punto máximo de esa unión entre lo que sería la teoría y la práctica la tenemos en una sala de audiencias, ¿no? Por eso a mí, cuando hablamos del derecho a la prueba, me importa ver sobre todo el contenido del derecho a la prueba. Que es un tema muy interesante porque, según el alcance del contenido, vamos a tener de alguna manera reflejado el modelo de justicia del cual hablamos. Es así que la doctrina ha empezado, hace un tiempo, a trabajar el derecho a la prueba y poniendo en su contenido un par de elementos solamente. Yo aquí me voy a hacer eco de algún estudio que hice hace algún tiempo, en el cual entiendo que el derecho a la prueba el contenido del derecho a la prueba tiene 8 elementos. Hay doctrinantes que hablan de 2, de 3, de 4. El que más elementos le incorpora es de los que yo he consultado, es el profesor Montero Aroca de España, que habla de 6 elementos del derecho a la prueba. Pero desde el punto de vista práctico, entiendo que el derecho a la prueba tiene 6 elementos dentro de su contenido, y los voy a mencionar muy rápidamente. Vamos a estar de acuerdo generalmente con muchos de ellos, y quizás en alguno vamos a empezar a afincar acá la discusión y nos va a llevar hacia la carga de la prueba. A ver, este derecho a la prueba, parte integrante y necesaria dentro del derecho de defensa, tiene un primer elemento en su contenido que es el derecho a proponer prueba. Y esto lo digo en sentido amplio, tanto a proponer o aportar fuentes y medios de prueba. Segundo, hay un derecho a que se me admitan, conforme la regulación legal, las fuentes y medios de prueba que estoy proponiendo, ¿no? Y acá entra una gran cantidad de conceptos y elementos del derecho probatorio que son muy importantes. El tercer elemento es el derecho a poder practicar la prueba. Y hasta acá estos puntos no ofrecen mayores discusiones, ¿no? También vamos a estar de acuerdo en que hay un cuarto elemento, que es ese derecho que tienen las partes a controvertir las fuentes y medios de prueba que la otra ha ofrecido. También podemos hablar de un quinto elemento que tiene que ver con la motivación que requiere la decisión del juez acerca de la admisión o la inadmisión de la prueba propuesta. Y acá viene un punto interesante donde tenemos que contemplar también lo que ocurre en la práctica. Yo no le puedo exigir a los jueces que me motiven todas las decisiones acerca de prueba, sobre todo cuando estas decisiones acerca de prueba no tuvieron ninguna clase de controversia o de oposición por parte de la parte contraria, ¿no? Y esto se ve acá en la práctica en la Argentina. Si yo ofrezco una prueba, pedido de informes, por ejemplo, y la otra parte no ha planteado oposición, y el juez ve que corresponde
conforme el ordenamiento procedimental, se va a aceptar sin más, se va a decir libre ese oficio y punto. No pone ninguna motivación expresa porque esto no ha llevado a ningún planteo. Motivo por el cual, cuando hablamos de motivación, del derecho a que me motiven las decisiones sobre admisión de la prueba, lo que quiero decir claramente es que el juez debe motivar las decisiones sobre admisión de prueba que de alguna manera hayan sido sustanciadas o se hayan debatido, y siempre tiene que motivar las decisiones de inadmisión o de rechazo de prueba. Esto sería en cuanto al quinto elemento. También dentro del derecho a la prueba entiendo que hay un derecho a intervenir y controlar en la práctica de la prueba, ¿no? Acá en Argentina hablamos de producción de prueba, ustedes en Colombia hablan de práctica. Obviamente las partes tienen derecho a intervenir y controlar esa práctica de la prueba. Después hay un punto, el séptimo, que en Colombia ya no tiene ningún tipo de discusión desde el Código General del Proceso. Acá en Argentina todavía se puede seguir discutiendo por cómo está legislado, que es el derecho a que el juez valore en el proceso todas las pruebas allegadas. Ustedes lo tienen muy claro en el Código General del Proceso y eso lo celebramos. Acá en la Argentina, como en muchos países de Sudamérica, todavía se sigue legislando el fenómeno, dándole la facultad al juez de motivar solamente las pruebas que él considera importantes para la decisión. Lo que termina en una trampa mortal muchas veces para los litigantes y que por una cuestión de tiempo aquí no pienso profundizar. Pero básicamente en el Código General del Proceso están contemplando adecuadamente este derecho a que los jueces valoren todas las pruebas y que, por supuesto, den el fundamento de por qué le dan ese valor a cada prueba. Y por último, y acá sí viene el octavo elemento, que es el que da pie a enlazar el derecho a la prueba con la carga de la prueba, es el derecho que tienen los litigantes a contar con reglas preestablecidas de carga de la prueba. Este es un tema no menor, porque si yo no conozco cuáles son las reglas de carga de la prueba, todo lo anterior se complica. Todo lo anterior sería de imposible práctica. Yo tengo que llegar al proceso con reglas claras. Y por lo tanto, las reglas de carga de la prueba integran, desde ese punto de vista, como un aspecto fundamental el derecho a la prueba. Termino con lo siguiente para respetar el tiempo. Comenzar a ver la carga de la prueba desde el derecho a la prueba es un punto muy interesante que nos pone un poco en lo que sería el tema que vamos a ver a continuación, ¿no? en la próxima temática, que tiene que ver con variantes de solucionar el problema que se intenta solucionar con las reglas de carga de la prueba. Así que simplemente por ahora dejo planteado esto y con muchísima atención escucharé a los demás disertantes para seguir aprendiendo. Gracias. Muy bueno ese abrebocas, doctor Calviño. Entonces, carga de la prueba son unas reglas preestablecidas de valoración probatoria, reglas de conducta, que ya lo vamos a ver más adelante. Les adelantaba que la tutela jurisdiccional efectiva consiste en que no solo se tiene derecho a acceder ante un juez, sino que el acceso en sí mismo no es suficiente. Entonces, aquí el doctor Tejero nos va a explicar en qué consiste la tutela judicial efectiva y qué relación tiene con el derecho a la prueba. Gracias, doctor Daniel. Insisto que gracias por la invitación y por esta oportunidad de, como dice el profesor Gustavo, seguir aprendiendo. El tema inicial que me propone el profesor Daniel, que es el tema de la tutela jurisdiccional efectiva, es un tema no exento de polémicas y de discusiones, como casi todas las instituciones jurídicas. Difícilmente encuentra uno unanimidad con respecto a los temas del derecho y con muchísima mayor razón con respecto a los temas del derecho procesal. Lo cambiante del mundo y por tanto lo cambiante del derecho y especialmente del derecho procesal determina la existencia de polémicas y discusiones muy interesantes y además muy fructíferas, porque alrededor de esas discusiones es que se han dado los avances más importantes en la historia del derecho. Seguramente durante la próxima hora, en esta hora, saldrán a flote algunos de esos elementos. Por ahora, digamos, con respecto a la tutela jurisdiccional efectiva,
dos o tres circunstancias. Una es que esa es una locución que algunos hemos utilizado casi como un sinónimo del derecho de acceso a la justicia. Nuestra Constitución habla del derecho de acceso a la justicia, textualmente habla de eso, pero no quiere referirse exclusivamente a eso, sino que esa locución le sirve para alrededor de ella armar todo el engranaje. Es probable que haya sido la Constitución del 78 de España la que haya introducido con mayor fuerza, con mayor énfasis, esa expresión de tutela judicial efectiva. Y entonces, la idea que fue surgiendo con el paso de los años frente a la expresión acceso a la justicia y a la expresión tutela judicial efectiva, fue que esta última terminaba siendo una expresión un poco más conglobante, más general, de alguna manera diría uno, más servicial para dar a entender lo que se quería decir. Si a uno le dicen derecho de acceso a la justicia, pues de inmediato a su mente le llega la idea que tiene derecho a entrar a lo que llamamos el aparato judicial del Estado, a entrar, a pedir justicia. Pero esa locución, acceso a la justicia, pareciera quedarse ahí, en entregar un derecho para entrar, para llegar hasta la justicia. Naturalmente que eso no puede ser así, y que con el paso de los años se ha venido reconociendo cada vez con mayor evidencia que eso no puede ser así. Es decir, que el ciudadano no puede quedarse en el simple derecho de llegar donde el juez. Algo más, para decirlo más sencillamente, en el simple derecho de presentar una demanda. Sino que además el derecho a la tutela judicial efectiva debe implicar una serie de garantías que derivan de él, que hacen parte de él. De manera que cuando hablamos del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, podríamos estar diciendo al mismo tiempo que tenemos el derecho a entrar a la justicia, al sistema de justicia, lo que llamaríamos el acceso, pero además tenemos el derecho a que se nos tramite un proceso. Es decir, no solo tenemos el derecho a entrar, sino que tenemos el derecho a la tramitación, al proceso como tal. Es decir, que no se quede únicamente en la posibilidad de llegar. Esto diría uno, esto es de perogrullo. Sí, es de perogrullo, pero a veces las cosas aún de perogrullo tienen que decirse textualmente para que todos quedemos en la misma idea. Pero no solo se queda ahí, además se requiere que en el curso del proceso, de ese proceso, se manejen todas las garantías del derecho, del debido proceso. Y entonces tenemos derecho a no solo entrar y no solo que se adelante el proceso, sino que se adelante con unas reglas preconcebidas y conocidas que nos regulen a todos nuestra actividad en el proceso y que nos reconozcan algunos derechos básicos, a uno de los cuales hacía referencia el profesor Gustavo, al derecho a la prueba, al derecho a probar. Pero el derecho a probar, ya lo dijo él, no solo implica derecho a probar, sino el derecho a pedir la prueba cuando hay que pedirla o aportarla cuando hay que aportarla, el derecho a que me motiven la decisión que me dice que no, que me dice que sí con respecto a la admisión de la prueba, y en fin, todos los otros derechos que ahora más adelante seguramente vamos a tocar más a espacio. Pero ese derecho de la tutela judicial efectiva no se queda tampoco ahí, no se queda en entrar a la justicia, además en obtener la posibilidad de un procedimiento, además a que se nos respeten unos derechos que los llamamos debido proceso, sino que además también tenemos derecho a una solución, a una decisión, a que el juez resuelva el asunto que le hemos propuesto. Ese es un derecho. Nosotros los ciudadanos tenemos el derecho a que la administración de justicia
nos reciba, nos entienda, nos escuche, nos motive, nos tramite, pero además a que nos resuelva. En últimas, todo atiende allá, a que se nos resuelva el problema que le hemos propuesto. Y entonces, resuelto el asunto, tenemos aún más derechos, porque no basta con que se resuelva. El ciudadano no queda tranquilo y satisfecho con que le resuelvan un problema, con que le resuelvan un litigio, un conflicto. No, además, el ciudadano requiere que después de resuelto el conflicto, si la sentencia le resulta favorable, esa sentencia le sea satisfactoriamente cumplida. Es necesario que le cumplan. Y aquí es donde el doctor Daniel quería que yo les hiciera este énfasis, porque nosotros hemos vivido la experiencia triste de ver muchísimas sentencias que deciden el conflicto, pero que luego no lo pueden aplicar, no pueden aplicar el contenido de la sentencia. La resolución efectiva y práctica del conflicto resulta no aplicable por variadas circunstancias, entre otras, porque el régimen de medidas cautelares lo impidió. Porque antes, durante el curso del proceso, no pudieron tomarse las medidas que en Colombia llamamos cautelares, necesarias para que la sentencia pudiera hacerse efectiva. El Código General del Proceso nuestro quiso hacer ese énfasis, quiso resolver ese inconveniente, y entonces quiso, en el artículo segundo, que es uno de los artículos de la columna vertebral del Código, los artículos del 1 al 14 son los artículos vertebrales del Código. En ese artículo segundo quiso hacer el énfasis suficiente para luego allá, en el cuarto libro, tomar decisiones más concretas sobre el tema y entonces decirnos que la tutela jurisdiccional efectiva implica la posibilidad y el derecho a que la sentencia resulte cumplida efectivamente. Es decir, que si alguno de nosotros obtuvo esa sentencia gananciosa, eso que dijo la sentencia que tenía que cumplirse, se cumpla de manera real, cierta y efectiva. De manera que, digamos que, y esto muy grosso modo, y esto no carente de una que otra polémica y de una que otra discusión, pero en un resumen muy apretado, es lo que llamaríamos la tutela jurisdiccional efectiva, dentro de la cual, como vimos, va también el tema del derecho a la prueba, y por ese camino del derecho a la prueba, seguramente llegaremos también al tema de la carga de la prueba, a la prueba de oficio, a la carga dinámica de la prueba y a otros temas que resultan bien interesantes y que seguramente vamos a tocarlos más adelante. Gracias. Gracias, doctor Tejero. Se dijeron varias situaciones importantes. Los que quieran profundizar, les recomiendo leer los artículos 1 al 14 que ya nombró el doctor Tejero. También el artículo 305 y siguientes, allí traen unas frases muy importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con la ejecución de providencias. El 323 también habla de ejecutar una providencia aunque haya sido apelada con algunas condiciones. Y el 590, que en su parágrafo habla de que se pueden solicitar medidas cautelares en casos de responsabilidad contractual y extracontractual, que termina siendo prácticamente cualquier caso para asegurar con una inscripción de la demanda el patrimonio de ese demandado. Entonces los invito a que profundicen en el tema. También lo que es el doctor Tejero, que es triste, y también lo hemos hablado con el doctor Andrés, uno en Colombia tiene el derecho a acceder ante un juez a través de la demanda, uno entra al proceso pero no sabe cuándo va a salir, y eso era algo muy común hace un par de años. Ya al menos tenemos un término de duración del proceso, pero antes habían procesos que duraban 5, 15 años, 20, incluso todavía lo están viviendo en la jurisdicción contenciosa administrativa, donde principalmente la sección tercera del Consejo de Estado está fallando casos que iniciaron en el 2003, 2004,
lo cual pues en sí mismo no es justicia. Y todas estas frases tienen inmerso algo de la teoría general del proceso. Y hay varias teorías que dicen que el objeto del proceso es buscar la verdad real, otros que no, que la verdad procesal, otros dicen que no, que el objeto del proceso es resolver un conflicto. Entonces ahora el doctor Andrés va a abordar el tema del derecho a la prueba desde la óptica de la justicia material y de la verdad real. Profesor Andrés, por favor encienda el micrófono. Qué pena. Ya, listo, ok. Vale, gracias, doctor Daniel. Escuchando con mucha atención al doctor Gustavo y al doctor Tejero, yo pienso que la aproximación más cercana que podría darse a este tema de- de la tutela judicial efectiva y el derecho fundamental a la prueba, esto de justicia y verdad material, yo pienso que de algún modo se deja muy claro de vieja data, de tiempo atrás, con el ciudadano Joseph K. del proceso de Kafka. Es una cosa más o menos así, ¿verdad? Uno dice, sorprendente que han pasado siglos y básicamente se siguen presentando las mismas problemáticas. Es que si usted le pregunta a una persona que acude a una audiencia en un juzgado, se acude a alguna decisión, muchas veces no sabe ni a qué va, ni por qué va, ni como decía hace un momento Daniel, eso cuánto se va a demorar, cómo va a ser. Y desde esa perspectiva, consideraría uno que la señora me está pidiendo bizcochos de achira. Doctor Gustavo, le vamos a mandar. Les decía, ese tema de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva de que hablaba el profesor Tejero, ha sido una problemática sentida y de hecho es la razón de ser el trabajo de los expertos, de los procesalistas, en el sentido de señalar cuáles serían las mejores herramientas, las mejores posibilidades de que se establezcan mecanismos eficientes para que, como decía el profesor Tejero, no solamente la persona pueda llegar delante del juez, sino que el problema que trae encuentre una resolución cada que esa persona, independientemente de la decisión que le favorezca o desfavorezca, la persona sienta, oiga, sí, sí, mire, yo perdí, pero yo siento que llegamos al fondo de la cuestión que yo quería plantear en el caso. La crisis de credibilidad de la justicia está por todos lados, ¿verdad? Y por eso estas reformas de los códigos de procedimiento, como lo señalaba el profesor Calvino en su intervención, han sido dadas a lo largo a lo largo y ancho de la mayor parte de países de Latinoamérica, ¿verdad? Las instituciones son más o menos similares. Si uno mira, en los últimos 10 o 15 años han venido las reformas a los códigos de procedimiento civil en todos los países de Latinoamérica y más o menos contienen unas instituciones similares. Eh, en ese sentido, este objetivo común en todas esas legislaciones, la tutela jurisdiccional efectiva, tiende a aproximar lo que en Colombia seguramente muchos conocemos como ese derecho de acceso a la justicia material, tan duramente cuestionado, ¿verdad? Cuando escuchamos al maestro Jairo Parra en su exposición a lo largo y ancho del país, cuando se lanza el Código Penal del Proceso en Colombia en 2012, diciendo, mire, es que el juez en la aplicación del derecho debe ser imparcial, nadie lo discute, pero en la aproximación a la verdad de lo que ha ocurrido, el juez tiene que parcializarse en la búsqueda de la verdad. Y esto nos instala en otro tema, no es objeto del día de hoy, pero simplemente lo menciono, y es el tema de las pruebas de oficio, ¿no? Tan duramente cuestionadas en algunos escenarios, pero digamos que está estrechamente ligado a esto. En alguna ocasión le preguntaban al exministro de Justicia de Colombia, el doctor Reyes, hijo del inmolado expresidente de la Corte en el holocausto del Palacio de Justicia de Colombia, el doctor Reyes Villamizar, siendo ministro de Justicia hace no más de un par de años. ¿Qué hacemos con la tutela, la acción de amparo constitucional que agobia la justicia, la ahoga? ¿Verdad? Si usted tiene un caso de la especialidad, de civil, de laboral, de familia, comercial, ¿verdad? Muchas veces esos casos se ralentizan en su trámite debido a que los jueces están hasta el cuello de acciones de amparo constitucional. Entonces le preguntaban al doctor Reyes, ¿será que tenemos que limitar la tutela? Que de hecho varias veces se ha planteado aquí. Y el doctor Reyes decía, ¿y por qué la vamos a limitar
si es que la gente acude masivamente a esa acción de amparo constitucional porque es simple y porque la gente cree en esa acción. Lo que tendríamos que hacer es que la gente, así como cree en esa acción de amparo, que es desprovista de formalismos, que por esa misma línea logremos que esos otros escenarios de procedimiento sean creíbles para la gente y la gente perciba que se presenta esta tutela jurisdiccional efectiva o la justicia material, que fue una terminología que introdujo en nuestro país la Corte Constitucional. A eso se refiere, a esa mixtura entre el mecanismo de acceso, ¿verdad?, que le garantiza la igualdad a todos para acudir ante la justicia, pero al mismo tiempo resolver la problemática de fondo, que además tiene un papel de primer orden en, digamos, en las instituciones, en estados democráticos, eh, y es lo que representa la justicia, además es la que le da equilibrio, es una de las tres aristas de los poderes del Estado. Entonces, desde esa perspectiva, ese acceso a la tutela jurisdiccional efectiva tiene toda la relevancia. Y uno de los pilares viene dado por el derecho a la prueba, ¿verdad? El derecho fundamental a la prueba, ya lo resaltaba el profesor Calvino, caracterizado, muy bien definido desde los artículos 8 y 25 en garantías judiciales de la Convención Americana y en nuestro país en el artículo 29 de la Constitución. Y con todo este desarrollo de los grandes maestros procesalistas, desde el caso colombiano, el maestro David Echandía, el maestro Hernando Morales y los más recientes, en cuanto a los elementos de ese derecho fundamental a la prueba. Y es que para muchos procesalistas es el centro del debate, porque quien trae las pruebas es el que tiene las mejores posibilidades de ganar ese juicio. Eh, Desde esa perspectiva, la relevancia que tendría en una contienda judicial la prueba es de primerísimo orden, de primerísimo orden. Y nuestro objeto de discusión para esta tarde es ese, la carga de la prueba, a quién le incumbe ese deber de probar o no probar, que será examinado con más detalle en la próxima sección. Pero lo cierto es que esas pruebas son de primer orden, de primer orden. Y en términos muy generales, sin digamos, dar mucho detalle o profundidad, y les presento disculpas si soy un poco ligero en esto, es tan simple como que las personas tienen un problema, no han resuelto su problema, no ven otra opción, acuden ante el juez del caso, pero el juez del caso no les conoce, no sabe qué ha ocurrido, no sabe cómo han venido las cosas, y él debe fundar una decisión, y para fundar esa decisión de saber qué es lo que ocurrió. Y allí esa profunda tensión de los procesalistas entre esa verdad procesal, la que se vierte en el juicio, la que finalmente llega a la cabeza del juez, con lo que le presentan los abogados a las partes, y el contraste entre eso que se encuentra en el juicio y lo que en la realidad ocurrió, que probablemente nunca se llegue a conocer, ¿verdad? Con exactitud, con precisión, ¿verdad? Pero al final, esa que hay en el juicio, esa que se vierte en el juicio, es la que va a determinar la decisión del caso. Y es la que finalmente va a hacer que se concrete esa tutela jurisdiccional efectiva para que cada persona que acuda ante su juez no quede como el ciudadano Joseph K. del proceso de Kafka, ¿verdad? Como que perdida, como aquí qué pasó, ¿verdad? No sé, doctor, profesor Gustavo, si ese chiste flojo que tenemos aquí en Colombia, tal vez usted alguna vez lo escuchaba ya, y es que vendría la persona y le pregunta a su abogado, oiga, doctor, ¿por qué ganamos o perdimos el caso, verdad? Y el abogado le dice, no, pues es que el juez dijo que el profesor Calvino había dicho y que con base en eso el juez tomaba una decisión y el cliente le va a decir, pero si yo al señor Calvino ni lo conozco, no sé qué habrá pasado, no sé qué es. Entonces, es esa aproximación a lo que la Corte Constitucional en Colombia ha llamado justicia material y está estrechamente ligado con esa demostración o ese deber de demostración de los hechos relevantes en el caso que en la mayoría de situaciones problemáticas llevadas a juicio, pues tiene una gran relevancia de cara a lo que se va a decir. Pensando en eso, es que dijéramos que nuestra Corte Constitucional ha hecho una distinción en temas de amparo constitucional de vieja data, haciendo esa diferenciación claramente marcada, como rompiendo los tradicionales esquemas procesalistas, muchos, por ejemplo, identificados con escuelas inglesas, donde dicen, oiga, lo siento, juez, usted no se meta acá
acá vienen dos partes en igualdad de condiciones, dicen los penalistas, igualdad de armas, ya cada quien sabe qué trae, para qué lo trae y es lo que necesita. Usted ni se meta allá, ¿verdad? Y esa nueva corriente que se levanta diciendo, espere un momento, el juez más allá que esa verdad de procedimiento, pues tendría que profundizar en lo que realmente pudo haber ocurrido. Y de allí la Corte pues deriva de esa noción que no es simplemente el que venga diciendo algo tiene que probarlo, sino el que puede probar debe hacerlo. Y esa es una primera aproximación a la noción de carga de la prueba, que será seguramente objeto de otros exámenes en el próximo bloque. Gracias. Muy bien, Andrés. Todo lo afirmado por el profesor Andrés me da pie para dar la apertura a la siguiente sección temática. Y curiosamente, una falencia que tenemos o que tenemos los abogados que litigamos en civil, en administrativo, en laboral, en arbitraje, es que generalmente no elaboramos una teoría del caso como sí lo hacen los penalistas desde hace muchos años. Entonces, una falencia que se ha detectado en las últimas décadas del litigio civil es que no se elabora una teoría del caso. No sabemos cuáles son los hechos jurídicamente relevantes en los cuales se fundamentan nuestras pretensiones, no sabemos qué debemos demostrar y por lo mismo hay muchos casos y en la práctica sucede que hay muchos casos, tristemente, que se pierden por falta de pruebas, porque la parte actora no logró demostrar los supuestos de hecho que alegaba. Entonces, el doctor Calviño nos va a explicar en qué consiste la carga de la prueba y qué función tiene en una estrategia de litigio civil. Bueno, muy bien. Se van planteando muchos temas, ¿no? Ahí recién el expositor anterior, el doctor Cherry Rubiano, acaba de hablar de crisis de credibilidad de la justicia. Empieza a hablar también de temas relativos a la verdad procesal, clase de verdad, bueno, muchas cosas para debatir. Pero yo me voy a centrar en el tema que nos ocupa y después iremos por ahí haciendo alguna mención más adelante sobre algunos aspectos. Primero, yo les adelanté que no iba a hablar de tutela judicial efectiva porque no me gusta el sintagma ni la visión de la justicia a partir de la tutela judicial efectiva. Es una justicia paternalista, ¿ok? Hay que decir la verdad, la justicia, la conformación de los sistemas de justicia pueden tener como origen, ¿sí? La persona que recurre a la justicia o la autoridad que imparte justicia, ¿ok? Entonces es un tema muy largo para hablar y creo que es el debate que nos debemos en Latinoamérica en cuanto a qué modelo de justicia queremos, ¿no? Porque después vienen los problemas, porque justamente la crisis de credibilidad, en mi país por lo menos, yo no voy a hablar del caso colombiano, ustedes lo conocen muy bien, mucho mejor que yo apenas habré ido más de 30 veces a Colombia y conozco mucho a los autores y las cuestiones que vienen debatiendo allá, pero básicamente, a ver, quizás una de las cuestiones que tenemos que trabajar todos, y esto con distinción de escuelas procesales, corrientes y demás, es en tener un mensaje claro. ¿Cómo le explico yo a una persona de a pie? Que en el proceso penal, donde tengo en juego valores tales como la libertad o la honra de la persona o la vida, el juez, si prueba de oficio le corto la mano, y cuando estoy discutiendo en un proceso civil un raspón a un espejito retrovisor de una motocicleta, ahí si el juez no cumple con su deber de buscar la verdad, con su deber de probar de oficio del Código General del Proceso, le cortamos la mano. Entonces, acá tenemos un problema, que es que al no discutir los modelos, estamos dando un mensaje todos un poco sorprendentes para la gente, que no nos termina de entender. Además hay otro tema, y esto acá la autocrítica, ¿no? ¿Qué pasa en el procesalismo latinoamericano? Bueno, somos muy barrocos, inclusive la mayoría de las cátedras o los profesores bajan su línea, explican su libro. Acá veo que se ha conectado algún alumno bueno, tampoco es de Argentina, algunos otros que se han conectado, que están cursando conmigo
el posgrado de procesal civil en la Universidad Austral. Lo primero que digo es que yo explico toda la biblioteca. Yo, como profesor, tengo mi primera función es lograr que los alumnos piensen el derecho procesal, no que repitan lo que yo digo. ¿Okay? Entonces, esto de generar también el pensamiento, la reflexión dentro del derecho procesal en Latinoamérica es importante. Y bueno, y creo que es muy atinado el comentario del doctor Cherry en cuanto a esta crisis de credibilidad de la justicia, ¿no? Y bueno, y otras cuestiones que después posiblemente las tratemos, ¿no? Por ejemplo, este oxímoron que yo lo escucho en Colombia solamente, ¿eh? El juez debe ser imparcial en relación al derecho, pero parcial con respecto a los hechos, ¿sí? O sea, es difícil explicar el juez parcial imparcial. Y eso es para justificar ciertas cuestiones. Entonces, bueno, bienvenido a estos debates, ¿no? Pero creo que sí es una crisis. Hay una crisis en la justicia en Latinoamérica, por supuesto. Y como bien dijeron también, el tema de las reformas. Bueno, hay que ver si estamos haciendo las reformas bien o mal, ¿no? Porque mientras en el proceso penal vamos por un lado y en el civil vamos para el otro. Entonces es bastante complejo y es algo que he discutido mucho acá en la Argentina en la Comisión Reformadora del Código Procesal Civil, que sacó un proyecto que hoy por hoy no creo que salga por cuestiones políticas, donde, bueno, era el problema que no se sabía bien a qué modelo se iba a instaurar. Vamos a lo específico que es la carga de la prueba, y esto para ir conectando todo, ¿no? Porque esto es lo interesante. A ver, a mí siempre me gusta empezar del principio. ¿Cuál es el problema en el que se inserta esto de carga de la prueba? A ver, el problema marco general, y por eso es una institución que ha estado presente en la historia desde hace muchísimo tiempo, como bien dijo Daniel, registros de más de 2000 años con respecto a la problemática de la carga de la prueba. En la obra de Aulo Gelio, por ejemplo, hay algo al respecto, y esa obra se escribió hacia el año 125 de nuestra era. A ver, el problema central de la carga de la prueba, ¿cuál es? Es el problema humano de tener que tomar una decisión cuando me falta prueba. O sea, la carga de la prueba es el problema de tener que resolver ante la falta de prueba. Y históricamente, este problema de resolver ante la falta de prueba se ha arreglado de dos maneras, simplificando un poco el tema. Una es, como decía claramente el maestro David Echandía, dando una solución de derecho, donde el derecho fija una regla que hace las veces de instrucción dirigida al juez, en la cual le dice cómo resolver cuando falta prueba. Y la otra variante es aquella donde al juez se le dan poderes o facultades, no es lo mismo, pero hay legislaciones acá en Argentina que lo toman como poder, otra como facultad, depende cómo se legisla, en el cual se le da un poder o facultad al juez, no ya de distribuir la carga de la prueba, atención, sino se le da el poder o facultad de imponer las consecuencias perjudiciales de la falta de prueba a una parte o la otra. O sea, estas son las dos variantes que encontramos más importantes de cómo resolver el problema de la falta de prueba. Hay algo muy interesante que dijo el profesor Daniel Cortés, que yo tengo que rescatar hoy en día y reafirmar. Y esto también lo decía el maestro David Echandía, y esto es parte del procesalismo clásico también, en que la carga de la prueba, si bien conceptualmente es única, tiene un doble aspecto, que es el aspecto de operar como regla de conducta para todas las personas, y esto guía inclusive la recabación de fuentes de prueba mucho tiempo antes de que el proceso inicie, y a su vez tiene un segundo aspecto, o segunda función, que se da en muchas menos ocasiones, porque para eso tiene que haber un proceso, y en ese proceso tiene que llegarse la sentencia, y al momento de sentenciar el juez tiene que encontrar que hay hechos afirmados que no se logran confirmar, por los dos motivos que todos conocemos. Esto es porque falta la prueba o porque no se logra el estándar de prueba. Entonces, esta es la segunda función, de servir como una regla de juicio para el juez. Y esto lo remarco porque últimamente ha aparecido alguna obra que yo critico en un artículo que va a salir en Colombia en muy poco tiempo, en una revista indexada, que se titula Contra la carga de la prueba. Entonces, hoy en día, ¿cómo es el panorama? Por eso es interesante lo de carga de la prueba, por más que es una figura tan antigua. Por un lado, en los últimos, digamos, 30 años ha habido dos irrupciones temáticas para el debate interesantes. Una es la aparición de la teoría de la carga dinámica de la prueba, de la que ya nos vamos a ocupar todos, y por el otro lado, y esto hace no mucho tiempo,
la idea que es afirmada por el profesor Michele Tarufo y también por Jordi Nieva Fenol, que postulan directamente la inutilidad de la carga de la prueba y su expulsión del sistema jurídico para siempre. Sobre todo es mucho más contundente de Nieva Fenol, pero ellos postulan que la carga de la prueba es una figura atada, sobre todo Nieva Fenol lo dice, y no estoy de acuerdo a la tarifa legal, no estoy de acuerdo con esto, y que a su vez es totalmente inútil hoy en día. Entonces, fíjense que esto adquiere nuevamente relevancia la temática porque ha aparecido la teoría de la carga dinámica de la prueba, que después veremos qué es y a qué se refiere, y también últimamente se está poniendo en tela de juicio ya la carga de la prueba en sí, postulando directamente un proceso sin carga de la prueba. Entonces, esto es muy interesante, pero hay que ver esto como reglas jurídicas o instrucciones que el derecho le envía al juez para resolver cuando le falta prueba, o como un poder o facultad que le concedemos al juez ante la falta de prueba para distribuir las consecuencias perjudiciales entre las partes. Así que bueno, simplemente lo dejo planteado y con muchísima atención escucho tanto al profesor Tejero como al profesor Charri, y después estaría bueno por ahí invertir el orden para no arrancar yo siempre, y por ahí que esto sea un poquito más dinámico porque yo aburro mucho. Así que bueno, muchas gracias. Muy bien, doctor Gustavo. Entonces ya vamos armando ese rompecabezas para poder hacer una aproximación a la definición de la carga de la prueba. Entonces, conclusión hasta ahora, una regla de juicio cuando no hay prueba y una regla de conducta de las partes. Y esto en Colombia está consagrado desde el año 70 en el famoso artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y actualmente en el artículo 167 del Código General, donde más o menos dice que el que afirma algo, a esa persona es a la que le incumbe demostrarlo. Entonces el doctor Octavio nos va a explicar en qué consiste esa carga de la prueba, esa que nos dice que el que afirma o niega algo, pues tiene que demostrarlo, haciendo la claridad de que cuando uno niega un hecho, pues implícitamente está afirmando lo contrario. Entonces, doctor Octavio, le cedo la palabra. Gracias. Gracias, doctor Daniel. Quisiera entrar directo a ese tema porque es un tema apasionante, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para decir dos cosas sobre el tema de la acción de tutela en Colombia, que no sé si se replique frente a las acciones de amparo, que así se llaman también en otros países de América Latina. No sé si lo que voy a decir se replique, seguramente sí, probablemente sí. Es que, profesor Calviño, nosotros hemos discutido muchísimo acerca de la congestión judicial que ha generado la acción de tutela. Y estas discusiones son de todos los días en todas partes en Colombia. Porque ciertamente el número de acciones de tutela que se debaten en Colombia es altísimo. Son millones de acciones de tutela, son millones, no son poquitas. Y entonces, más de uno ha pensado, oiga, reformemos la acción de tutela, limitémosla, cortémosle al ciudadano algunos de los derechos para evitar que esa tutela siga inundando los estrados judiciales y para, por tanto, reducir la congestión judicial. Y a mí me parece que esa es una postura francamente equivocada, absolutamente equivocada, por varias razones, pero fundamentalmente por una, para no ingresar, porque ese es otro debate. Lo que pasa es que no quiero pasarlo de largo. Lo que tiene congestionada la justicia en Colombia no es la acción de tutela. Lo que congestiona a la justicia en Colombia es la ineficiencia del Estado en la satisfacción de los deberes que le corresponden. ¿Qué significa eso? Hablando de tutela. Resulta que si uno mira un porcentaje quizás del 80% de las tutelas que se presentan en Colombia, viene de la ineficiencia en el sistema de salud, ineficiencia en el sistema de pensiones, ineficiencia en el sistema de desplazados por la violencia. Yo los englobaría todos en ineficiencia de la seguridad social. Yo los metería todos en el mismo saco. Y claro,
el ciudadano que no lo atienden en la clínica, el ciudadano que le niegan el derecho a su pensión, el ciudadano que le niegan el derecho como víctima del conflicto armado a resolver sus inconvenientes más inmediatos, los que tienen que ver con la vida, pues no tiene otra alternativa, no tiene un desahogo diferente que la acción de tutela. Fíjense cómo desde esta perspectiva no es la acción de tutela la que tiene congestionada la administración de justicia, sino la ineficiencia de los otros sectores del Estado. Esto, por favor, para que todos ustedes, muchachos, lo tengan claro, porque esas voces que aparecen de cuando en cuando diciendo que tenemos que recortarle los derechos a los ciudadanos, los que están concebidos en la acción de tutela, esa es una pretensión malformadora del problema. Esa es una pretensión que está distorsionando el verdadero problema. De modo que en alguna ocasión decíamos, si resolvemos los problemas centrales del Estado, de la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos en esos precisos eventos, el problema de la congestión judicial se acaba. Bien, dejado eso en un plano, pasamos al tema de la carga de la prueba. Para quienes son estudiantes, lo voy a decir de la manera más sencilla posible. Ya el profesor Gustavo lo insinuó, lo sugirió y lo expresó. Pero ¿en qué consiste, muchachos, el tema de la carga de la prueba? ¿Qué es eso de carga de la prueba? Bajo alguna teoría, la teoría de los imperativos procesales, en el proceso las personas tienen derechos, tienen deberes, tienen obligaciones y tienen cargas. Cuando alguien tiene un derecho en el proceso, pues bueno, entonces lo ejerce cuando tiene la oportunidad de ejercerlo, y si no lo quiere, no lo ejerce, en fin, no pasa nada. El problema central puede ubicarse en los deberes procesales y en las cargas procesales. El deber procesal es un comportamiento obligado. La ley le dice a usted que tiene que comportarse de determinada manera y que si no lo hace, ese incumplimiento del deber le genera una consecuencia adversa, una consecuencia negativa. Usted tiene el deber de lealtad procesal. Si lo pillamos en actos de deslealtad, el código autoriza al juez para aplicar unas sanciones por una vulneración al deber. La carga tiene una connotación distinta. En la carga, la parte interesada en el proceso tiene una oportunidad de realizar algo. Si no lo realiza, no le pasa nada. Pero si lo realiza, obtiene una consecuencia favorable. Ojo que aquí ya se extingue el tema de la sanción. La sanción queda olvidada y queda relegada para el tema del deber. Si usted incumple el deber, tiene una sanción. En cambio, si usted no utiliza la oportunidad, pues bueno, seguramente le irá mal, pero tendrá alguna consecuencia negativa, pero no como una sanción, sino como algo que le llega solito, automáticamente, porque pierde esa oportunidad. Entonces, digamos que por eso se habla de la carga de la prueba, porque es una oportunidad que tiene la parte. ¿Y cuál es quizás la carga más, de todas las cargas, la carga más discutida, más connotada, más notable? Pues la carga de la prueba. El ciudadano que acude a la justicia, que propone una demanda judicial, tiene el derecho de probar, pero tiene la carga de la prueba, es decir, tiene la oportunidad de demostrarle al juez los elementos fácticos que le ha aducido. Es que esto pasó así y así, así, usted tiene la oportunidad de probar que fue así. Ahora, si no lo prueba, ahí viene el tema de la consecuencia automática, pero no sancionatoria, sino la consecuencia natural de que no usa la oportunidad que tiene. Visto así, esto es muy fácil. Visto así. Entonces, ya metidos en el tema de carga de la prueba, ¿en qué consiste? Y entonces ya el profesor Gustavo lo sugirió. Fundamentalmente hay dos dimensiones de la carga de la prueba.
Una, el comportamiento que uno se espera que utilice, que es el de probar. Y entonces, lo han dicho los procesalistas de muchas maneras. ¿Quién tiene la carga de la prueba? Es decir, ¿quién debe probar? Y entonces regularmente los estatutos procesales del mundo entero han dicho, hombre, tiene la carga de la prueba, la tiene quien afirma un hecho tras el cual aspira a una consecuencia jurídica. En otras palabras, el demandante debe probar los hechos de los cuales pretende derivar una sentencia favorable. En otras palabras, ese es. Y bueno, y el demandado deberá probar los hechos en que funda sus excepciones. Aquellos hechos impeditivos, extintivos o modificativos de los que se invocaron en la pretensión. Bueno, de modo que la primera dimensión está en quién tiene la carga de la prueba, es decir, quién debe probar. Esa es la primera dimensión. Y la segunda dimensión es lo que ya se ha dicho, la regla del juicio. Es decir, lo que debe el juez hacer cuando ya tiene que dictar sentencia y, por ejemplo, verifica que la parte respectiva no cumplió la carga que le correspondía. El demandante no probó los hechos en que fundaba su pretensión. Entonces, esta segunda dimensión es la que se ha llamado regla del juicio. Es la regla del juez que tiene que absolver al demandado porque el demandante no probó los hechos en que fundó su pretensión. Entonces, pues tiene que simplemente absolverlo de una manera muy descriptiva y dejando de lado todas las discusiones que el tema suscita y que nuestros dos compañeros conferencistas los han puesto en evidencia ya. Esto ha suscitado todas las polémicas desde el mismo derecho romano en adelante. Ahora que tenemos más de 2000 años de discusiones sobre el tema y de discusiones bien interesantes unas y anodinas otras. Pero bueno, lo cierto es que para ustedes, muchachos, para una forma más o menos descriptiva fácil, nuestro Código General del Proceso, en el artículo 167, concibe que tiene la carga de la prueba quien afirma los hechos, es decir, el demandante frente a los que él afirma, el demandado frente a los que él afirma para defenderse, y que, como contrapartida, la segunda parte, el juez deberá, y eso ya no lo dice el 167, sino más adelante está en las otras normas, el juez deberá absolver si esos hechos no resultan demostrados, es decir, la regla del juicio. Muchachos, entonces, dos reglas, regla de comportamiento de las partes y regla de juicio para el juez. Fundamentalmente, ese es el tema. Ahora, ya, ese es el tema para dejarlo pues desde el punto de vista de lo que tenemos hoy en el código. Es decir, así. Ahora, la polémica que sugirió el doctor Gustavo es una polémica interesantísima, pero con unas discusiones muy fuertes, porque lo que él dice es cierto. El profesor Tarufo y los dos Jordis, Jordi Nieva y Jordi Ferrer, y este señor Leandro Giannini, han venido con el librito ese pequeño de Contra la carga de la prueba, a pretender desmitificar todo el tema de la carga de la prueba de 2000 años. Uno de ellos casualmente diciendo, no, es que ese es un tema superado porque eso pertenece al sistema de valoración de la tarifa legal. Y el otro, Jordi Ferrer, diciendo otra cosa, mirando lo que como regla de juicio sí vale, pero que como regla de comportamiento no vale. Bueno, en fin, no vamos a profundizar en eso. Quiero es que sepan que hay muchas polémicas sobre el tema, que el tema no es fácil, que el tema tiene 2000 años de discusión, pero que nuestro código, en el artículo 167, en lo que para ustedes concierne y en lo que a ustedes les interesa a la hora de litigar, a la hora de presentar una demanda, hay que mirar es el 167, no leer a Tarufo por lo pronto, desde ese punto de vista. O sea, a Tarufo sí lo tenemos que leer y a todos ellos, pero a la hora de la demanda hay es que mirar el código. Gracias.
Muy bien, doctor Tejero. Y aquí seguimos discutiendo el tema, un tema muy motivante y muy útil además. Y el doctor Tejero me hace recordar algo que les digo a mis estudiantes en las clases. Al momento práctico de ya ustedes interponer una demanda, de iniciar un proceso, deben describir los hechos, es una triada, los hechos, cada hecho con su prueba, y luego de que tengan ese hecho demostrado, ahí sí piden hecho, prueba, pretensión. Con eso lo más probable es que tengan éxito en cualquier caso. Hecho, prueba, pretensión. En eso más o menos consiste la carga de la prueba desde lo práctico, y ya ustedes se ayudan con normas probatorias adicionales como los hechos notorios, que no tienen que probarlos, como las negaciones indefinidas, que le trasladan esa carga a la contraparte, y eventualmente con las presunciones. Y más recientemente con la carga dinámica de la prueba, que ya iniciamos con esta parte, con este tema. Sigue el doctor Andrés con la carga dinámica de la prueba, que de una vez de entrada es una excepción a la carga estática de la prueba. Como decía el doctor Gustavo, el doctor Octavio, quien afirma debe probar. Eso es carga estática de la prueba. Y se le dice estática porque actualmente existe la carga dinámica de la prueba, con fundamento legal y todo aquí en Colombia. Y reitero, es una excepción. ¿Listo? Tengan en cuenta siempre hecho, prueba, pretensión, y ya eventualmente se beneficien de esta disposición legal, la carga dinámica. Muy bien, gracias, Daniel. Ya tenemos una aproximación teórica precisa y obviamente con las implicaciones que esto conlleva acerca de la carga de la prueba en estas dos excepciones que nos explicaba el profesor Gustavo. Es una carga que deben tener muy presente siempre quienes acuden al estrado, al juicio, inicialmente el demandante, porque es quien presenta el caso, pero también el demandado, porque usualmente cuando ejerce su defensa propone excepciones que vienen siendo sus propios hechos. Así que ambos tienen a cuestas esa carga. La doctrina de vieja data y la jurisprudencia en el caso colombiano había venido insistiendo fuertemente con que esa regla de carga estática de prueba, quien alega prueba, la regla pues, de los últimos 2000 años, esa regla por sí sola se quedaba corta, y a veces dejaba una sensación de injusticia, ¿verdad? Porque habían casos de los que en un rato vamos a hablar, donde pareciera que simplemente el convocado a juicio se quedaba expectante, se quedaba simplemente sentado del otro lado de la calle y veía fijamente al demandante. Y le decía, bueno, yo quiero verlos, usted me está convocando a un juicio, ¿verdad? Yo quiero ver usted qué trajo para vencerme. Y muchas veces el demandante decía, es que, mire, yo sé que las cosas son así, pero de repente no tengo todas las pruebas. Y además, yo no sé, pues usted fue el que me trajo a juicio, usted es el que debe traer todo lo que viene afirmando, todo lo que le sirva para demostrar lo que usted viene afirmando. Y desde esa perspectiva, la jurisprudencia de la doctrina cada vez más reclamaban, porque esa regla por sí sola, que por muchos años ha servido para resolver casos, pues parecía que estaba conduciendo a injusticias, con la venida del profesor Gustavo, con la amplitud que ofrece discusión ese concepto de injusticia, pero dijéramos que era insuficiente para resolver casos. Y es cuando viene a introducirse ese problema, este asunto de la carga dinámica de la prueba, enfocado en un aspecto eminentemente práctico, es un problema de facilidad probatoria, ya lo decía el profesor Tejero. Entonces, la regla de entrada, cuando usted viene a este baile que se llama juicio, es, usted viene diciendo algo, en afirmando sus hechos, usted debe probar los hechos que afirma, salvo, digamos, esos aligeramientos o ventajas probatorias que mencionaba el doctor Daniel, pero se establece esta regla subsidiaria de carga dinámica de la prueba, que además tiene unas, digamos, se ve mucho más en el escenario de la práctica en unos casos que hacen parte de los bloques que vienen, en donde se desarrolla digamos, con mucha garantía, especialmente para el demandante, ¿verdad? Ese enfoque de carga dinámica de la prueba desde una visión práctica
supone que el demandante, que usualmente es quien se beneficia de esta noción de carga dinámica de la prueba, sepa sacarle provecho. Y aquí hay muchos abogados que nos escuchan y muchos estudiantes de derecho, y es muy importante no solamente tener clara esta noción teórica de la diferenciación entre carga de la prueba y carga dinámica de la prueba, sino sobre todo saberla aprovechar en juicio, ¿verdad? ¿A qué me estoy refiriendo? Por muchos años hemos visto decisiones judiciales, basta que usted se googlee alguna, el juez, cuando decide el caso, da su explicación de marco teórico del caso. Mire, esta es la norma que es aplicable al caso, estas son las decisiones en casos similares, la jurisprudencia, y va a analizar el caso suyo, señor Juan. Usted presenta el caso ante este estrado, voy a analizar el caso suyo, ¿verdad? Y el juez hace su análisis de lo que encontró, y finalmente el juez le dice, oiga, señor Juan, qué vergüenza con usted. Usted perdió el caso porque usted no probó eso. Tal cual lo explicaba el profesor Tejero hace un momento. Y entonces Juan dice, ah, hombre, juez, pero de haberlo sabido, de habérmelo advertido, no al final, sino probablemente al comienzo o por el camino, al menos, yo lo habría considerado, ¿verdad? Entonces, claramente, esta noción de carga dinámica de la prueba, lo que persigue es que se dejen de dictar estas decisiones que al final dejan un sabor amargo en muchos demandantes, como que, oiga, ¿qué pasó ahí? El juez dice, es que faltó prueba de tal. Habría sido distinto que el juez dijera, no, mire, es que esto no fue así. Pero aquí lo que pasó no es que llegamos al convencimiento de que no ocurrió determinado hecho, sino que no encontramos pruebas de si ocurrió o no ocurrió. Y a falta de pruebas viene esta decisión. Entonces, ese es el vacío que quiere llenar. Esto encuadraría dentro de la segunda acepción que mencionaba el profesor Gustavo al comienzo, desde la perspectiva de la regla de juicio que mencionaba el doctor Tejero, que tendría el juez del caso. El juez del caso tendría la opción de decir, primera opción, la de los últimos 2000 años, usted no lo probó y perdió, punto. Segunda opción, yo ya conozco este caso y ahora que nos quedan 12 minutos para el profesor Gustavo antes de su próxima conferencia, que tiene que ver con sistemas de litigio oral, ¿verdad? En sistemas de litigio oral es muy importante esto, es extremadamente importante esto, porque el juez va a ir a una audiencia, esa audiencia va en tiempo real y al menos en el caso colombiano hay un mensaje claro, tanto en la norma del Código Penal del Proceso como en la interpretación de la Sala Civil de la Corte diciendo, haga lo posible, juez, por fallar allí en tiempo real, ¿verdad? Dígale, usted gana, usted pierde por esto o por aquello. Y desde esa perspectiva, el juez que va a ir a audiencia debe tener claro cuando va a esa audiencia las pruebas que le han pedido y las que sean necesarias. De nuevo, perdónenme por esa tara que tengo de volver otra vez con este tema de la posibilidad de pruebas de oficio. Pero más que prueba de oficio me refiero es a esa regla subsidiaria de carga dinámica de prueba. No lo mencionaban el profesor Gustavo y el profesor Octavio, pero en alguna parte del 167, el Código Penal del Proceso señala que el juez distribuirá. Y allí tenemos muchas discusiones acerca de eso. Quiebra entonces el juez, usted está ya de parte de quién, porque es que eso de distribuir, ¿verdad? Cada quien viene pidiendo lo que le interesa. Entonces, antes de dejarlo a manos del juez, porque puede ser profundamente controversial, ¿verdad? Las partes tendrían que hacer un examen muy juicioso del caso, de los hechos del caso, como lo mencionaba el profesor Daniel, y ver cuáles hechos le quedan más fácil a la parte contraria. Eso es eminentemente práctico. Y en el caso colombiano, el artículo 90 del Código General del Proceso le da una herramienta muy valiosa al demandante y le dice, usted le va a pedir al juez que desde la admisión de la demanda le ordene al demandado que traiga pruebas que tiene en su poder. Entonces, demandante, primero tiene que ser muy cuidadoso de examinar después de que tiene redactado el cuerpo de su demanda, planteamiento de su teoría del caso, que usted analiza que le va a resultar más fácil probarlo al demandado, a su contraparte. Si no es uno de estos hechos de sucedáneo de prueba, de hechos notorios, de negaciones indefinidas, etcétera, los que ya mencionamos, sino que es un hecho que necesita prueba, pero esa prueba está en manos de su contraparte, usted, para sacarle provecho a esta regla de carga dinámica de la prueba, tiene que decírselo expresamente al juez en la demanda, en su petición de prueba. Dígale, oiga, juez, y con base en el 90 del Código General del Proceso, yo le solicito que una vez usted admita la demanda, le ordene al demandado que en la contestación traiga estos elementos de prueba, porque a él le queda más fácil, él lo tiene, si no lo tiene le queda más fácil conseguirlo. Creo que eso es de una visión muy práctica
hace que esa carga dinámica de la prueba la tenemos acá en teoría y sea una herramienta útil al momento de ir a juicio, para que al final se evite al máximo que el juez diga, es que yo niego una demanda porque no tenía pruebas que en principio debía traerlas el demanda. Muy bien, profesor Andrés. Ahora los invito a que escuchen con mucho detenimiento al doctor Gustavo porque se viene el núcleo esencial de su postura, muy bien fundamentada. Él ha sido muy claro en concebir el litigio como un arte, en decir que la carga dinámica no puede existir, explica muy bien el derecho de defensa, pruebas de oficio también. Entonces, doctor Gustavo, lo invito a que nos explique el núcleo esencial, como decía, de su posición. Bueno, muchas gracias. La buena noticia es que tengo 10 minutos más, he podido arreglar con la gente de poder conectarme a la otra actividad a las 40, así que bueno, tenemos casi unos 20 minutos para terminar de discutir esto, o de charlar sobre esto que es muy interesante. Bueno, a ver, yo me acuerdo hace muchos años, y esto fue en 1993, septiembre de 1993, yo estoy acá ahora en Palermo, muy cerquita del Estadio Monumental, la cancha de River Plate, ¿no? Yo soy hincha de River Plate. El año 93, eliminatorias del Mundial 94, Argentina-Colombia. Fui a ver ese partido. 5-0 nos hicieron. Un baile increíble. Nunca en la vida había demostración en mi cancha de River que bailaran así un equipo. A partir de ahí, y esto es cierto, nunca más fui a ver a la Argentina a la cancha. Aplaudí de pie a Colombia, a Valderrama, el Tren, un baile absoluto. Nos humillaron. Pero nosotros nos vengamos. Le mandamos a ustedes la teoría de la carga dinámica de la prueba. En venganza al 5-0. Y ustedes, a muchos de ustedes, están encumbrados en el activismo judicial y el aumento de los poderes del juez, tomaron la teoría de la carga dinámica de la prueba. Fabuloso. Ahora nos estamos riendo nosotros, porque acá es minoritaria la teoría de la carga de la prueba. En el mundo casi nadie la admite. ¿Pero por qué? Y empiezo. A ver, yo les propongo que vayamos reflexionando el tema. El doctor Tejero ha dado una explicación muy buena de lo que es la carga procesal dentro de la carga de la prueba, perdón, dentro de la carga procesal. Yo por ahí me diferencio un poquito con la doctrina, no critico totalmente la definición de carga de James Goldman, imperativo de propio interés, pues no es un imperativo, bueno, etcétera, etcétera. Quizás yo no tomo el incumplimiento o el cumplimiento de la carga como algo favorable o desfavorable, porque yo en un proceso puedo levantar todas las cargas procesales y perderlas, o no levantar ninguna y ganarlo. Pero bueno, yo por eso lo enlazo con el dinamismo de la norma procedimental y con el ejercicio del derecho de defensa. Yo ejerzo mi derecho de defensa levantando o no cargas, y eso ahí tiene que ver un aspecto importantísimo del que habló el doctor Cortés, que es esto de la teoría del caso, la estrategia del proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, dejemos de lado eso. A ver, vamos a pensar lógicamente, o pensar un minuto el tema de la carga de la prueba y de la carga procesal. A ver, esta teoría, que acá en realidad es muy antigua, pero el profesor Peirano allá por 1984, un artículo que publica, le pone un nombre muy marketinero, hay que reconocerlo, carga dinámica de la prueba, y mucha gente ahí se deslumbró con esa denominación y empezó a fomentarla y aceptarla. A ver, pensemos un minuto. Si como correctamente dice el doctor Tejero, y yo adhiero porque él evidentemente ahí está siguiendo un poco el procesalismo clásico, que hay que rescatarlo un poco de las bases, que hay que volver un poco a leer los clásicos, ¿no? Esto de la carga procesal que en realidad está operando en el terreno insular, es la parte consigo misma, ¿no? Y si estamos hablando de carga dinámica de la prueba, y hemos visto que la carga de la prueba es una especie de un género carga procesal, me pregunto, entonces tenemos que hablar seriamente de una carga dinámica de contestar la demanda, o de una carga dinámica de impugnar una resolución, y por lo tanto, como la parte que ganó estaba en mejores condiciones de impugnar la resolución, entonces, bueno, un disparate. Por lo tanto, ya el primer problema lo tiene el nombre. Las cargas no son dinámicas porque por su carácter son insulares. Entonces, ese es un primer tema.
Segundo tema, se habla de carga estática, carga dinámica de la prueba, etc. A ver, vamos a seguir meditando un poquito respecto a lo siguiente. Si lógicamente no puedo tener cargas dinámicas, la carga dinámica de la prueba, entonces, ¿qué es? Bueno, está claro que no es una carga. Cuando hablamos de carga dinámica de la prueba, y esto lo destacó recién muy bien el profesor Charri, estamos hablando de la otra manera de solucionar el problema de la falta de prueba. Que por ahí me gusta porque quiero solucionarlo a partir de un poder o facultad del juez que le haga lugar a la demanda, porque me parece que faltó prueba, etcétera, etcétera. A ver, cuidado, porque los jueces tienen que juzgar acerca de los hechos y de las pruebas y no de las actuaciones de las partes, y si me parece que sí, que no, que hizo, que no hizo. Pero bueno, es otra discusión. A ver, ¿por qué esto de la carga dinámica de la prueba? Y después voy a hablar un momentito del 177 del Código Procesal Civil Colombiano de 1970 y el 167. A ver, aclaro algo. Davis Echandía jamás hubiese aceptado una teoría como la de la carga dinámica de la prueba. Jamás. ¿Por qué? Bueno, primer punto, él lo decía muy claro, es una cuestión de derecho, no de hecho. Esta teoría de la carga dinámica de la prueba, que no se refiere a la carga de la prueba, sino a otra cosa bajo el nombre, lo que está haciendo es tratar al fenómeno de la falta de prueba como una cuestión prácticamente fáctica. Cuidado, porque la carga de la prueba es una llave de cierre en el sistema cuando ya todo lo fáctico me fracasó y por lo tanto el derecho es el que acude a solucionar el inconveniente. Por eso hubo hace muchos años, y el doctor Tejero la conoce, esa discusión de que si la prueba de oficio evitaba la aplicación de la carga de la prueba, y bueno, eso ha quedado claro que aún habiendo prueba de oficio hasta las últimas consecuencias, y que quede claro que yo no estoy de acuerdo con la prueba de oficio en ningún proceso, pero eso no importa, no viene al caso aquí. Aún el juez utilizando hasta la última prueba de oficio que se le pueda llegar a ocurrir decretar, bueno, muchas veces va a hacer falta aplicar la carga de la prueba, la regla de carga de la prueba. ¿Por qué? Porque, atención, una de las cosas que decían los autores de la escuela rosarina de Peirano es que la carga dinámica de la prueba nos acerca a la verdad y es una figura que tiene que ver con la búsqueda de la verdad y hacer justicia en el caso concreto, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en realidad ni bien lo miramos, la carga dinámica de la prueba es lo más alejado que hay de la verdad. ¿Por qué? Porque las reglas de carga de la prueba juegan como filtros o diques para que una mentira no ingrese a la sentencia. Por lo tanto, si el juez en base a pautas débiles rompe las reglas de carga de la prueba, lo que se está haciendo es permitirle que por un poder mágico lo que nunca existió pueda declarar lo existente. Por lo tanto, esta es una teoría que es lo más alejado que hay de la verdad. Muchas veces las cosas se arreglan por presunciones, que están más cerca, o se arregla por prueba, etcétera, etcétera. Pero esta teoría lo que hace es mágicamente permitir que algo que no existió, bueno, sea tenido en una sentencia como algo existente. Por eso es un tema bastante complicado, y ya tiene que ver con lo filosófico y lo epistemológico. A ver, ¿por qué digo que la teoría de la carga dinámica de la prueba está en el ocaso? Deslumbró mucho y está en el ocaso. Bueno, hay una gran cantidad de críticas que se le vienen haciendo, inclusive es minoritaria acá en Argentina, la han intentado poner algunos códigos procesales provinciales, en el Código Civil de manera muy limitada, pero vamos a ver el tema técnicamente. A ver, la primera crítica que se hizo a la teoría de la carga dinámica de la prueba acá en Argentina cuando apareció, es que en realidad cambiaba las reglas de juego una vez que el juego terminó. Estoy viéndolo como regla de juicio. Y de esa crítica nunca se pudo levantar. Por eso lo único que atinaron es decir, bueno, el juez va a adelantar el momento en el cual distribuye la carga de la prueba de otra manera. Que se tendría que ver con el segundo parágrafo del artículo 167 del Código General de Proceso Colombiano, por ejemplo. Pero atención, también hay una violación al derecho a la prueba en esa oportunidad, porque las fuentes de prueba, las partes las recabaron mucho tiempo antes. Entonces a mí que me manden a recabar prueba de unos hechos que ocurrieron hace 8 años, que manden a que yo tenga que empezar a buscar testigos o fuentes de prueba para... Bueno, ese es un problema también. Entonces, adelantar el anuncio de la ruptura de las reglas de carga de la prueba, que es lo que implica la teoría de la carga dinámica de la prueba, no me soluciona el problema desde la violación del derecho a la prueba. La segunda crítica es que se trata evidentemente, y acá estoy con el maestro Davis Echandía, que es una cuestión de derecho la carga de la prueba, no una cuestión de hecho. Entonces, esto de admitir que el juez, según pautas débiles, ahí aparece un menú de pautas, ahí tiene la facilidad de disponibilidad probatoria, ahí tiene que estar en mejores condiciones de probar. Bueno, fíjense que a partir de ahora, ustedes, hermanos colombianos, que son los que estudian derecho probatorio de verdad, porque lo tienen separado en la Universidad de Procesal Civil, acá en Argentina no se ve derecho probatorio. Por eso yo puedo concebir que alguien apoye estas teorías, acá en Argentina, porque el derecho probatorio
Es una partecita dentro del procesal civil y apenas se ve un poquito de procedimiento probatorio. Pero acá en Argentina no se sabe lo que es el tema de prueba, por ejemplo. No se enseña. Los fundamentos básicos del derecho probatorio no se explican. Entonces, fíjense lo que pasa acá, ¿no? Empiezan las confusiones conceptuales en la teoría de la carga dinámica de la prueba, porque me dicen, bueno, el juez distribuirá la carga de la prueba en aquel que está en mejores condiciones de probar. ¿Qué significa estar en mejores condiciones de probar? Practicar la prueba. Eso no tiene nada que ver con la carga. Eso se soluciona de otra manera y ustedes lo tienen muy claro esto. Si hay un documento, por la contraria, el derecho me dice que yo se lo requiera y si no lo acompaña, operan presunciones, sanciones, y me explicó el doctor Tejero lo que es el deber, lo que es la carga, pero no tiene nada que ver con la carga de la prueba esto, que eso se mantiene incólume. Entonces, cuidado porque si nosotros enseñáramos cómo corresponde a litigar en las universidades, se podría armar una buena teoría del caso y tampoco nos enseñan a salir a recabar fuentes y armar una estrategia probatoria como corresponde. Entonces terminamos atando con alambres, al final del proceso cambiando las reglas de carga de la prueba. La crítica es que este poder o facultad, según el caso que se le da al juez, está atado a pautas muy débiles. Las diferentes variantes, la normalidad o anormalidad de los hechos, facilidad o disponibilidad probatoria. Esto se complicó encima de la ley de enjuiciamiento civil español porque las ponen dentro del 217 que habla de carga de la prueba y es un viejo criterio jurisprudencial que tiene que ver con la proximidad de la fuente, no con la carga, entonces así nos seguimos complicando todos. También se confunde, esto lo ven en autores argentinos, lo que es carga con valoración de la prueba, son dos cosas completamente distintas y terminan poniendo la valoración de la prueba por encima de la carga. Entonces el juez valida cómo cumplieron la carga y si le parece que está bien o que está mal, las rompen a las reglas. Otro tema muy complicado. Y por último está esto del principio o el deber de colaboración, que esto ha sido, bueno, tratado muy bien, digamos, el análisis muy profundo que ha hecho la Corte Suprema colombiana en su sentencia CC 91-93 del 2017, que bueno, que yo he visto que habrá posiblemente ese cambio, pero desde lo técnico, más allá de alguna crítica que le podríamos hacer, está poniendo sobre el tapete que una cosa es el deber, como bien lo marcó el doctor Tejero Duque, y otra cosa es la carga, ¿no? El deber de colaboración y cómo el deber de colaboración no afectaría la carga de la prueba. Por eso les digo, y con esto termino, disculpen, ¿no? El artículo 167 del Código General del Proceso toma justamente lo que había redactado el maestro Davis, en el 177 del Código Procesal Civil, ¿sí? Que es una regla que él elaboró, muy precisa, basada en la idea de Rosenberg, que lo concilió con Micheli, y quedó el primer párrafo, es una excelente regla general de carga de la prueba. Recuerden que en el sistema hay reglas especiales y siempre se busca tener una regla residual general de carga de la prueba, que a veces están en los códigos procesales, para cerrar el sistema. El primer párrafo del 167, tomó el 167, es una excelente regla general de carga de la prueba. Y la uso como un ejemplo en América. Ahora el problema viene a partir del segundo párrafo. Porque ustedes incorporan el excepcionalmente al juez y están mezclando dos sistemas de resolver el problema de falta de la prueba, de falta de prueba al momento de resolver. Y esto es un inconveniente. Esto es un inconveniente, porque encima, al poner la segunda variante, que es la carga dinámica en la segunda parte del artículo, lo que están haciendo es siempre dejar en manos del juez la posibilidad de decidir si aplica la carga dinámica o si aplica la regla general. Y por lo tanto, esto me hace por lo menos un poco de ruido. Ustedes sabrán qué es lo que hicieron en el Código General del Proceso, pero yo creo que con esta incorporación me siento suficientemente vengado del 5-0, ese humillante que tuvimos en 1993. Muy bien, doctor Gustavo. Para los que quieren profundizar en el tema de la carga dinámica de la prueba, hay una sentencia de Corte Constitucional del año 2016. Año 2016, la Corte analizó todo lo relacionado con la carga dinámica de la prueba. Y algo muy bonito, un consejo que nos da el doctor Gustavo, tanto a los docentes, abogados litigantes, jueces, estudiantes, es decir, a todos desde el rol de cada uno, es que si enseñáramos desde los programas de derecho, desde las escuelas de derecho, a litigar bien, a armar esa teoría del caso, pues probablemente ni siquiera necesitaríamos esa carga dinámica, porque vamos a llegar todas las pruebas, vamos a ver el precedente jurisprudencial para saber cuáles hechos debemos probar, y eso lo tiene muy clara
tanto casación laboral, tal vez el profesor Andrés nos contará algo, un abrebocas, porque casación laboral tiene muchas reglas preestablecidas, sobre todo en casos de despido sin justa causa, y el doctor Tejero, quien ha sido magistrado de Tribunal Superior en Villavicencio y en Medellín, fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema hace 10, 15 años y actualmente es magistrado de la Sala de Casación, es el más legitimado para explicarnos qué ha dicho nuestra Sala de Casación Civil respecto de ese artículo 177 del decreto 1400 del 70 que nombraba el profesor Gustavo. Doctor Tejero, gracias. Gracias, doctor Daniel. Sí, recuerden ustedes, a ver, los pongo a todos en contexto. El Código General del Proceso fue expedido en el año 2012 en Colombia. Fue entrando a regir paulatinamente según algunos artículos, porque el código decidió, el legislador decidió que todo el código no entraba en masa a regir, sino por fragmentos. Y hubo 4 etapas de avance y de entrada en vigor. Pero en lo que a estos temas concierne, el Código General del Proceso entró a regir el 1 de enero de 2016. Llamémoslo que la parte gruesa del código entró a regir el 1 de enero de 2016. ¿Por qué digo esto? Porque es bueno que hagamos una conceptualización de orden temporal para poder escindir los conceptos. ¿Eso qué significa? Que el Código de Procedimiento Civil del año 1970 siguió rigiendo cuando menos hasta ese 1 de enero. Digo cuando menos porque hubo también unas reglas de transición que permitieron que fuera entrando de manera gradual. Uno diría que en este momento en el país, por ahí un 90% de los procesos judiciales ya entraron a regirse por el Código General del Proceso, lo cual significa que hay todavía por lo menos un 10% de procesos que se están rigiendo por lo anterior. Como la casación es un recurso extraordinario frente a la sentencia emitida por un tribunal en segunda instancia, pues las casaciones que hay hoy en la Corte Suprema de Justicia son en su mayoría relativas al Código de Procedimiento Civil y no relativas al Código General del Proceso, las casaciones. Hago la claridad, queridos alumnos, profesionales que están con nosotros, que es muy importante que deslindemos estos temas. ¿A qué tiempos estamos hablando? Y esto porque enseguida les voy a hablar de otro temita que tiene que ver con una sentencia de la Corte y que hay que saberla interpretar por estos temas. De manera que hasta este momento no se han producido sentencias de casación de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia con fundamento o con base en el Código General del Proceso. Las que existen se han pronunciado con la legislación anterior, que es la que rige para estos casos. En su mayoría, habrá alguna que otra excepción, pero hablando de la masa y no de la excepción. ¿Y por qué es importante hacer este deslinde temporal? Porque en el año 2017, pues, entre otras razones, por un aspecto del que tengo que hablar, en el año 2017 se produjo una sentencia de la Sala de Casación Civil donde se dio la idea de la imposibilidad de aplicar en Colombia lo que se ha llamado carga dinámica de la prueba. En aquella sentencia se dio esa idea y se habló más bien de unos deberes y se hizo toda una
lucubración muy interesante. Pero es bueno que lo sepan, que la sentencia de casación que se estaba produciendo resolvía un caso bajo las normas del Código de Procedimiento Civil, porque era un caso que había iniciado 8 o 10 años antes. De manera que lo que allí se decía era escasamente un obiter dicta. Queridos colegas, obiter dicta significa palabras más, palabras menos, dicho al paso. Cosa distinta es la motivación que tiene que ver con la decisión. Entonces, una cosa es el obiter dicta y otra cosa es la ratio decidendi. Obiter dicta, dicho al paso, y ratio decidendi, la razón de la decisión. La razón de la decisión en aquel caso era diferente. Allá se resolvió el caso por otras circunstancias, pero se habló de este tema, de la carga dinámica y de su posibilidad o imposibilidad y del deber en vez de carga deber y un deber de corresponsabilidad de las partes y en fin. Pero si ustedes miran bien, esa sentencia estaba regulando y definiendo un aspecto que no tocaba con el Código General del Proceso. Y el Código de Procedimiento Civil no contenía normatividad de carga dinámica. Luego, no podía en ese momento tener como razón de la decisión ese tópico. Pero bueno, ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto tiene que ver con que, si ustedes miran bien esa sentencia, ella tiene varias aclaraciones y salvamentos parciales de voto. Y si ustedes leen con cuidado esas aclaraciones y salvamentos, se encuentran con que las aclaraciones y salvamentos tienen que ver con lo que se dijo frente a la carga dinámica. No porque se esté de acuerdo o en desacuerdo con la carga dinámica, con la teoría que ello implica, en la cual podemos estar en desacuerdo y podemos dar unas discusiones profundas. Pero lo cierto es que en aquel caso la sentencia fue avalada en cuanto a la decisión y la ratio decidendi, la razón de la decisión, que no tenía nada que ver con la carga dinámica. Hago esta claridad porque he escuchado varias veces que se ha utilizado esa sentencia como si en ella la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia hubiera alterado, cambiado su doctrina. No hay tal, allá hay unas aclaraciones y unos salvamentos que permiten encontrar que solo hubo 3 votos de 7, solo hubo 3 alrededor de esa perspectiva. Y los otros 4 no estuvieron con esa perspectiva. Bien, dicho estos 2 elementos fundamentales, es decir, que hasta ahora casaciones con Código General del Proceso frente a carga dinámica de la prueba no ha existido y que este otro tema se refería a otros aspectos, dicho eso, ahora sí nos queda por revisar entonces qué es lo que se había dicho antes con fundamento y lo que se puede estar diciendo todavía por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia frente a la carga de la prueba y eventualmente a la carga dinámica como estaba concebida. Ojo con esto. El Código de Procedimiento Civil jamás habló de carga dinámica de la prueba. Ese código fue elaborado y puesto en vigor en 1970 y para entonces esa discusión era inexistente. Como dice el profesor Gustavo, este es un tema más bien reciente, creo que tiene origen en el profesor Peirano y 1 o 2 más que lo han acompañado en esa teoría. En España, en Italia y en otras latitudes no lo llaman carga dinámica, al mismo fenómeno algunos lo llaman flexibilidad probatoria. Curiosamente, y como información para todos, en 1863, en la Cámara que tenía que resolver un aspecto de estos en Londres, ojo, sistema anglosajón, en Londres, se produjo un caso con un tema de un barril de harina
y fue un caso de flexibilidad probatoria. Y entonces, pues no puede uno decir que este es un tema que nació ayer. Miren ustedes lo que pasó en 1863. Un señor en Londres caminaba por una calle, de un segundo piso de una casa salió un barril lleno de harina, le pegó en la cabeza, lo tumbó y le generó unas lesiones. Él presentó la demanda correspondiente, no pudo probar que el dueño de la casa fuera el causante del daño, tampoco que lo fuera el arrendatario, porque él no sabía quién era el dueño ni quién era el arrendatario. Y entonces en primera instancia le negaron el derecho. Fue a segunda instancia y en la Cámara respectiva, en segunda instancia, le dijeron, no, es que hay que flexibilizar aquí el tema y mirarlo desde otra perspectiva. Y lo miraron desde otra perspectiva y dijeron, mire, es que el hecho de que le haya caído a usted un barril que salió de una casa de un segundo piso, un barril de harina y le golpeara en la cabeza, eso permite pensar que el responsable de eso era el dueño de la casa, pero en realidad como que no era un dueño, como que era un arrendatario. Entonces era el arrendatario. En conclusión, y usted sí dijo aquí quién era el arrendatario, y usted nos lo mostró y él no pudo probar en contra, y entonces condenamos al arrendatario. A ese arrendatario lo condenamos por esta responsabilidad civil extracontractual. Y fíjense que no había podido probar los hechos fundantes la parte demandante. Con esto lo que quiero decir es que el tema no es tan nuevo en la visión de los tribunales. Esto es un asunto antiguo. Es decir, ¿quién debe probar? Sí, pero ¿de dónde sale? ¿Cuál debe probar? ¿Y por qué debe probar el que afirma? ¿Cuál es la razón por la que el que afirma tiene que probar? Eso no puede ser simplemente porque lo afirmó, entonces usted lo prueba. Probablemente, pero esto no es una afirmación categórica, probablemente resulte de la misma facilidad probatoria. Si usted afirma algo es porque usted tiene cómo probarlo, es porque para usted es fácil probarlo. Entonces, alguien dijo alguna vez, algunos estudiosos dijeron alguna vez, hombre, la carga de la prueba del que afirma prueba no surge del hecho de afirmar, sino del hecho de la facilidad probatoria. Pero bueno, este es otro tema. Solo con esto quiero decir que el tema es de mayor profundidad y que históricamente hay que mirarlo y que además en todos los países hay que mirarlo y que el tema no es únicamente visto así como carga dinámica y nada más. De manera que, siendo tan profundo y tan difícil el tema, para ustedes, para quienes están ejerciendo el derecho hoy, en Colombia y con el Código General del Proceso, insisto en esto porque es que uno tiene que ser práctico también. O sea, podemos ser teóricos, pero hay momentos en que hay que ser prácticos. Ustedes tienen que revisar el 167. Y el 167 le dice, si usted afirma un hecho, usted lo tiene que probar. Ahora, se salva de probarlo si de repente el juez en el curso del proceso considera que le queda más fácil probarlo a la otra parte. Entonces usted queda eventualmente exonerado de esa necesidad de probar. Pero eso es si el juez lo considera. Si él no lo considera, usted está fregado. Ahora, es posible que por el camino el juez no considere que eso lo puede probar mejor el otro. Es decir, no haga una teóricamente carga dinámica de la prueba, sino que de repente más bien diga, yo prefiero decretar la prueba yo mismo. Y aquí entra, muchachos, otro tema de discusión y que con el profesor Calviño la discusión sí sería fortísima, porque tengo la sensación que él hace parte de la escuela rosarista del garantismo, que es una escuela que tiene unos fundamentos muy sólidos para censurar este tipo de temas, como el de la carga, como el de la prueba de oficio. Pero bueno, lo cierto es que en Colombia tenemos la prueba de oficio con una cantidad de discusiones profundísimas, porque por ejemplo, ¿cuáles son los linderos de la prueba de oficio? ¿Hasta dónde puede llegar el juez con la prueba de oficio? ¿Qué puntos puede invadir el juez con la prueba de oficio? En fin, llegamos a muchas cosas. Bien, lo cierto es, para redondearles a todos el tema central, si ustedes van a presentar una demanda hoy, sepan que deben
deben aportar la prueba. Bueno, aquí viene otro tema en el que no me voy a demorar, les prometo solo un minuto, y es el de la aportación probatoria de parte. Resulta que bajo el Código de Procedimiento Civil, la prueba la aportaba en la parte que la tenía o se la pedía al juez. Perdón, doctor, me tengo que despedir de ustedes. Sí, tranquilo. Use estos 2 minutos y luego yo los uso, tranquilo. En el otro curso, así que me voy a... Daniel, Héctor, doctor Tejero, realmente, bueno, un gusto y quedo atento para lo que gusten. Lamentablemente, esto es interesantísimo, pero ya me están llamando para conectarme al otro curso que arranca ahora a las 5 horas colombianas. Pero bueno. Profesor Gustavo Calviño, fue un honor y un placer. Muchas gracias. Y agradezco a todos, sobre todo la nobleza, ¿no?, de prestarse a un debate, que es lo más interesante. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Profesor Gustavo, muchas gracias. Doctor Gustavo. Un gusto. Gracias por quedarse hasta ahora. Gracias, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Claro. Doctor Octavio, culmina, por favor. Sí. Entonces, muchachos, para ustedes quienes están litigando o ejerciendo como jueces, lo cierto es que, aparte de las discusiones, existe el artículo 167, que es el que está vigente. Existe también la aportación probatoria de parte. Ustedes tienen que aportar la prueba. Ustedes no le pueden pedir al juez que él la practique, ustedes tienen que aportársela, salvo algunas 3 o 4 excepciones reconocidas expresamente en el código. Y eso es lo que existe legalmente. Ahora, lo que existe jurisprudencialmente es el reconocimiento de la Sala de Casación Civil a la carga de la prueba, la visión de la carga de la prueba. Eso está reconocida como tal, la Sala de Casación Civil la ha venido trabajando. La Sala de Casación Civil nunca ha decidido un caso con carga dinámica de la prueba, no lo ha decidido. Ha hablado del tema, la primera sentencia en que habló fue una sentencia del 30 de enero de 2001, vamos a cumplir ya 20 años casi, y fue la primera vez que habló del tema de carga dinámica de la prueba, pero lo habló como obiter dicta, es decir, no lo dijo para decidir el caso. Por tanto, axiomas generales. 1. Lo vigente es el artículo 167 del Código General del Proceso, que tiene carga de la prueba y carga dinámica de la prueba. 1. 2. La jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido la carga de la prueba como tal, como institución jurídica que existe en nuestros códigos y le ha dado todo el pleno valor. 3. Sobrecarga dinámica de la prueba. La Corte no ha hablado al nivel de ser doctrina probable. Recuerden que la doctrina probable son 3 decisiones uniformes de la Corte. No hay 3 decisiones uniformes de la Corte sobre carga dinámica de la prueba. Y esos 3 elementos quería que les queden muy claros, muchachos, ustedes que están ejerciendo la profesión. Gracias. Muy buena la aclaración, doctor Tejero. Entonces, conclusión. Si leen una sentencia de casación civil y quieren analizar un tema probatorio, ese tema probatorio la Corte lo analizó con Código de Procedimiento Civil, Decreto 1400 de 1970, que también es un buen código, pero pues ya con sus 45 y más años de uso debió actualizarse. Y por el otro lado, todas las sentencias que lean sobre Código General, también de la Corte Suprema, generalmente de casación civil y de casación laboral, es por vía de tutela. Y el radicado empieza con STC. Es una sentencia de tutela que generalmente es de primera instancia en casación civil y pues a la Corte Suprema de Casación Laboral le ha tocado ser el órgano de cierre en esos temas de tutela, interpretando el Código General, lo cual es el siguiente tema. El profesor Andrés nos va a explicar el contexto de esta situación y si la Corte ha dicho algo sobre pruebas relacionado con el CGP, reitero, por vía de tutela. Gracias, Daniel.